8. Yo sé que las hermanas están envidiosas. Esta pastora es la culpable que han tenido estos temas aquí. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, hermanitos. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Hechos 8, del 9 en adelante. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había aún descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Padre, permítenos entender los procesos de esa dinámica espiritual en que a veces como personas e iglesias podemos perder el rumbo y los objetivos. Podemos vivir un proceso de deterioro espiritual que no nos permita ejercer la misión como tú nos has mandado a hacerla. Permítenos entender cómo se da ese proceso y aún más cómo podemos mantener siempre el camino del Espíritu en nosotros, para que
nunca se apague la llama, para que nunca perdamos la eficacia de la administración, para que no lleguemos a ser una iglesia irrelevante, solamente de nombre, para que no seamos cristianos solo de rostro, de plante, sino que seamos significativos en la vida de los demás. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hay una realidad que todos debemos tener. Una realidad que se da no solamente a nivel individual y personal, sino que también a nivel colectivo. Los creyentes podemos perder la presencia, el poder y el dinamismo del Espíritu Santo. Pero no solamente los creyentes como personas, la iglesia como tal. La iglesia puede perder, y es el riesgo constante al que estamos sometidos y expuestos, perder la relevancia espiritual. Cuando una iglesia deja de tener ese significado espiritual para las personas, donde ya no existe, diríamos, ese impacto, esa novedad, donde ya no se da esa vitalidad, y la iglesia pierde toda relevancia en favor de la vida de las personas, y se convierte ella más bien en un espectáculo o en una organización que tiene muchas características externas de ser iglesia, pero que realmente a la base ha perdido ya toda capacidad espiritual de nutrir a otros de la vida de Dios. Y corremos a nivel individual también ese tipo de riesgos. Personas, creyentes, servidores, que van de manera a veces progresiva perdiendo esa capacidad de inspirar, de vitalizar a otro, porque él mismo experimenta el vacío. Y no hablo de cualquier creyente, hablo de todos nosotros, hablo de los servidores. Usted puede ver a los servidores aquí en cualquier área, pero muchos van perdiendo vitalidad espiritual. Van dando un servicio formal, van realizando un servicio externo. Sin embargo, la interioridad espiritual va deteriorándose y vamos perdiendo los objetivos. Tomamos esta mañana a un siervo de Dios que entró en esta pérdida, a un siervo de Dios que, no obstante su potencia espiritual, su liderazgo eclesial, no obstante entró en este camino en el que podemos desorientarnos. Y hablo de Felipe. Felipe arranca en Hechos de los Apóstoles como uno de los hombres prominentes en el liderazgo de los judíos de habla griega. En Hechos de los Apóstoles, en Jerusalén, habían dos tipos de judíos: los conocidos judíos de la patria, que hablaban el arameo como idioma local, los judíos nacidos en Palestina, crecidos en Palestina y que ahí morían. Y hay otro grupo de judíos que se les llama los judíos de la diáspora, judíos nacidos en las naciones alrededor del mundo. Y algunos, al final de su vida, cuando ya llegaban al ocaso, regresaban a Jerusalén para pasar sus últimos días en la patria, en Palestina, morir y ser enterrados allí, y poder ser parte del día de la gloria de Jerusalén. Pero no hablaban el arameo, hablaban la lengua que habían aprendido en toda la cuenca del Mediterráneo, que era el griego. Ellos se llamaban judíos de la diáspora o judíos helenistas.
por la cultura helenista, la cultura griega. Judíos dominados por la mentalidad, las costumbres, las prácticas del mundo grecorromano. Y estaban ahí los dos. La iglesia experimentó la tensión entre los judíos de la patria y los judíos de la diáspora, tanto que se formó un liderazgo para los judíos de la patria, esos fueron los apóstoles, y se formó otro grupo, mal llamados diáconos, que no le llama nunca así la Biblia, sino que le llama los helenistas. Hubo un grupo de 7 líderes que se levantaron para presidir el grupo de judíos de la diáspora que habían reconocido a Jesús como su Señor, que confesaban a Jesús como el Mesías. Ellos crearon su liderazgo, que eran los 7 helenistas, de los cuales estaba Felipe, Esteban, usted recordará capítulo 6. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Porque quiero que entiendan esto. Felipe entonces es uno de los hombres que desarrolla un liderazgo prominente, emergente, y forma parte del grupo de cristianos perseguidos luego de la muerte de Esteban. Ya se nos presenta en el capítulo 6 como uno de los hombres que tienen capacidades espirituales. Y óigame esto: tener capacidades espirituales para ministrar y para ser portadores de la palabra no nos exime, no nos blinda contra el riesgo de experimentar un proceso de deterioro en el poder una vez que estemos sirviendo. Y esto se ve con frecuencia en los liderazgos de la iglesia. Personas que vemos trabajando con un compromiso, con un vigor, con una iniciativa, con una entrega, y a partir de esa notoriedad de servicio que tienen, se les asignan cargos de responsabilidad, de liderazgo, de trabajo. Pero una vez puestos en cargos de liderazgo, comienzan a perder la calidad de la espiritualidad que los llevó al cargo. Comienzan a perder el empuje, la entrega, la vitalidad, la fuerza, el compromiso, porque se vuelve tan ocupacional a veces el ministerio que nos olvidamos del elemento relacional con Dios. Se vuelve tan cargada la obra, se vuelve tan ocupado el ministerio, y la gente que está más comprometida es la gente que tiene mayores riesgos de caer en servir por la formalidad, servir por la asignación del cargo, servir por la responsabilidad asignada, y ya no sirve por la fuerza interna que lo empuja a servir, porque la ha perdido, la ha venido perdiendo progresivamente, pero no se le nota porque está funcionando a partir del cargo y no a partir de la espiritualidad. Está funcionando a partir de la responsabilidad entregada, está funcionando a partir del trabajo que se le ha comisionado. Y como hay tareas, horarios, labores asignadas, pues se ve trabajando. Pero ¿qué lo impulsa realmente ya? ¿Qué es lo que lo mueve realmente? Y lo que sucede es que lo mueve el cargo. Tiene que responder a las funciones asignadas, así que debe. Y ahí es donde la gente dice, debo. Ya lo hace por el deber y ha perdido el placer, fruto del gozo de servir a Dios. Y ya comienzan una serie de razones o causas a imponerse como motivos para ir perdiendo el compromiso de servir. Ya comienzan a decir, es que no me gusta lo que está pasando, es que me siento no sé cómo, es que me di cuenta de aquello o lo otro. Pero no es nada de eso. Simple y sencillamente el motor interno que nos mantiene gozosos en el servicio, que nos mantiene frescos en la espiritualidad,
que nos mantiene comprometidos con el llamado. Ese motor ha ido perdiendo gasolina, la lámpara ha perdido aceite y ahí está, pero no alumbra ya porque ha perdido el aceite. Esa es la dinámica espiritual que pasa en muchos. Y no solamente a nivel de servidores, a nivel de creyentes. Usted que una vez fue iluminado por la luz celestial, que el fuego de Dios se enciende en usted. Luego de un tiempo, usted comienza a marchitarse, comienza a secarse, comienza a perder el gozo de asistir a la casa de Dios, comienza a perder la alegría de tomar la palabra y leerla para edificarse y que esa palabra lo nutra espiritualmente. Comienza usted a encontrar mucho más valor en cosas que hay en el mundo que las que hay en el mundo de Dios. Comienza a valorar realidades secundarias que se vuelven primarias en su vida. Comienza a darle preponderancia a aspectos que no son esenciales de verdad de cara al llamado de Dios. Y así comenzamos a perder las cosas más importantes de la vida, y comenzamos a desorientarnos y comenzamos a poner 1001 excusas. Pero realmente lo que ha ocurrido es que por dentro el fuego de Dios se extinguió. Como decía el apóstol Pablo, no apaguéis al espíritu. O le decía a Timoteo, te aconsejo, te ordeno que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, en lugar de avivar el fuego ha sido extinguido. En lugar de soplar y avivar la llama, lo que ha ocurrido es que por diversos motivos hemos apagado esa llama. Y ahí es donde nos encontramos con la realidad que tenemos aquí de Felipe. El siervo de Dios Felipe adolecerá en un momento de una desorientación y que no se percata hasta que llega Pedro y Juan a descubrir que su ministerio ha sido absorbido por una lógica diferente. Y claro, de los versículos 4 al versículo 8 se nos habla de la llegada de Felipe a Samaria. Y dice en el versículo 6, al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Oiga esto primero. El peligro que va a enfrentar un líder, el peligro de moverse por la fama, por el poder y por el dinero. Y eso no lo descubrimos hasta que estamos. A veces algunos motivos equivocados para servir no los descubrimos hasta que comenzamos a servir. Hasta que cuando usted realiza un ministerio y al realizar ese ministerio, las personas comienzan a hablarle: qué bonito cantó, hermana. Qué lindo cantó, hermano. Qué bonito enseñó, qué bien predicó, qué bien habló, qué bien dio el tema, cómo dio el testimonio. Oh, hermano, qué bueno, usted oró y el enfermo se sanó. Qué buena la palabra profética que Dios le puso. Cuando la gente comienza a retroalimentar nuestro ministerio y comienzan a darse este tipo de expresiones de la gente, despiertan a veces en nosotros las motivaciones reales que en el fondo están para servir al Señor. Felipe es un hombre de Dios y él mismo tiene llenura del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a servir y vamos a ministrar, ahí encontramos las deficiencias que muchas veces cargamos sin darnos cuenta.
que muchas veces llevamos sin percatarnos. Vivir la espiritualidad en aislamiento es fácil. Buscar la llenura del Espíritu en nuestra privacidad es fácil. Anhelar ser llenos del Espíritu en el entorno de nuestro cuarto secreto es fácil. El asunto es cuando salimos de la privacidad y de la intimidad y vamos al campo del ministerio, del trabajo, del servicio. Allí se calibra realmente qué profunda o contundente es mi espiritualidad. Y ahí es donde muchos que en su vida personal resultan ser muy espirituales, esa espiritualidad se desvanece cuando entran en el campo del ministerio. Esa espiritualidad se esfuma cuando entran ya en el campo. ¿Por qué? Porque entran en juego motivaciones ocultas y equivocadas a través de las cuales o por las cuales servimos al Señor. Y entonces se da la pugna entre la espiritualidad y nuestra personalidad, nuestro espíritu y nuestra carnalidad. Oculta, pero ahí está. Y todos tenemos esas facetas de motivaciones equivocadas para servir al Señor, o debilidades, falacias, superficialidades que no nos damos cuenta hasta que ponemos. Es como cualquier producto. ¿Cómo va a saber usted que el producto sirve? Cuando lo pone a trabajar. Usted lo va a comprar a la tienda nuevo, bonito, de paquete y todo lindo, precioso el artículo. Pero ¿cómo va a saber si está bueno y funciona? Cuando usted comienza a operarlo y de repente se le quiebra una pieza, se le daña un sistema eléctrico, tiene una parte frágil. Las partes frágiles de los artículos salen a la luz cuando se ponen en función. Y cuando usted se pone en función como servidor, entra en relación con otros hermanitos, y ahí en las relaciones se va a demostrar el talante del carácter, el talante de la espiritualidad. Porque hay quienes pueden servir a Dios tan bonitos en el ámbito espiritual, pero si es orar de lejos por otros. Pero cuando comienza a trabajar con otros en el ministerio y se dan los roces, se dan las confusiones, se dan los conflictos, se dan los encontronazos que hay en todo grupo donde hay personas, y la iglesia no es la excepción. Todo grupo humano provocará conflictos internos, y allí es donde se revela la calidad de la espiritualidad. Qué tan contundente, qué tan sólida, qué tan fuerte, qué tan determinada, qué tan superficial, qué tan frágil, qué tan débil. Cuando esa espiritualidad entra en contacto con las personas, provocan reacciones que revelan realmente qué tan consistente es mi espiritualidad, qué tan seria es mi espiritualidad. Y hay gente que con gran fuego comienza a servir, pero a los primeros encontronazos se le desarma la espiritualidad. O si no lo alaban, si no lo reconocen, si no lo identifican, si no lo hacen visible, se siente marginado, se siente apartado. ¿Qué revela? Que estaba sirviendo con el deseo de ser visible, de ser aceptado, de ser reconocido o de ser alabado. Y al no recibir tales reacciones, pues se incomoda, se molesta, porque dicen: aquí no agradecen, uno viene para servir y aquí no le dicen ni siquiera gracias. Entonces es como que de repente tenemos el motivo oculto de querer servir para ser visibilizados. Cuando tenemos una espiritualidad sólida, pues realmente me agradezcan o no me agradezcan, no me interesa. ¿Por qué?
tengo un compromiso con Dios y lo hago por obediencia a esa vocación, no para ser reconocido por los hombres. Además, yo personalmente ni quisiera que me agradecieran nada, porque quisiera reservar toda la gratitud posible, si habría algo que agradecer, que un día mejor me lo agradezca el Señor, pero no los hombres. Sin embargo, cada quien tenemos el talón de Aquiles, es decir, esa parte frágil por donde el enemigo casi siempre nos toca para apartarnos del servicio. Siempre todos tenemos un talón de Aquiles, y es ahí donde la espiritualidad auténtica y profunda se ha de manifestar, en trabajar con el talón de Aquiles que el enemigo va a usar siempre para debilitarnos y apartarnos del ministerio. Felipe tiene un éxito tremendo en Samaria. Ya lo dice el versículo 8, aquella ciudad se llenó de alegría. Hubo palabra, hubo manifestación, hubo poder de Dios. Sin embargo, la espiritualidad no es un estado, es un proceso. Y la experiencia que hoy tengo de Dios debe crecer. Lo que he recibido de Dios debe aumentar. Lo que he conocido de Dios debe desarrollarse. Y el problema es que nosotros entramos al camino de Dios y no nos preocupamos por desarrollar la espiritualidad. El evangelio, la vida cristiana, es un proyecto de vida. Quiere decir que cuando entramos ahí debemos comenzar a crecer. Por eso se usa la metáfora que al entrar al evangelio entramos como niños. Pero hay que crecer. Hay que llegar a ese estado de madurez, el cual es Jesucristo el modelo a seguir. Pero entramos como niños, con atenciones, con comida suave, bien vulnerables, como un bebé. Así entran todos al evangelio, así entramos todos al evangelio, vulnerables. No nos podemos defender, estamos expuestos, cualquier cosa nos puede afectar. Así entramos. Pero tal espiritualidad debe crecer, debe desarrollarse. La autenticidad que yo he entrado al camino de Jesucristo es que comienzo a crecer. ¿Y qué significa crecer? Crecer significa que comienzo a desarrollar robustez, comienzo a independizarme no en el sentido de rebeldía ni desobediencia, en el sentido de poder comenzar a hacer cosas por mí mismo. Ya no necesito que me limpien, que me cambien el pañal, que me lleven al baño o que me den de comer. Comienzo yo a ir al baño solo, a comer solo, a vestirme solo, a ponerme los zapatos solos. Comienzo ya a asumir ciertas tareas que revelan mi crecimiento y que no dependo de las personas para hacer las cosas que debo hacer, como al principio. Y a medida va creciendo, se va formando y se va desarrollando, se va consolidando, se va nutriendo, cada vez serán más las capacidades que desarrolla para poder vivir su humanidad. El problema en la causa del evangelio es que muchos entraron como niños y pasan los años y siguen siendo niños. Cualquier cosita les afecta. El desenvolvimiento de su ministerio sigue dependiendo de las personas. Si las personas le dan de comer, come. Si le cambian el pañal, está limpio. Es decir, es la gente que sus compromisos con Dios están mediados por las personas. ¿Qué revela eso? Que independientemente de los años que tenga en el camino del evangelio o de servir, sigue en un estado infantil, vulnerable y susceptible
a variar su compromiso con Dios por la independencia con los demás. ¿Qué quiere decir? Se ha quedado estancado y debe revisar qué lo hace estar estancado, qué lo hace estar estático. ¿Por qué no ha desarrollado carácter? ¿Por qué no ha desarrollado esa definición, esa determinación? ¿Qué es lo que lo ha hecho siempre vulnerable, frágil, débil, que no tiene la competencia y la solidez para caminar, avanzar, sino que siempre vive? O personas que nunca logran integrarse a otras. Es parte de la niñez estar peleando por cualquier cosa. Los niños se pelean por cualquier cosa. Y hay gente que vive en ese estado permanente de niñez en sus relaciones ministeriales. Por cualquier cosa está peleando ya con un hermanito en el ministerio. Llegando va y ya está peleando. Cualquier tonterita le hace motivo de discusión. No ha desarrollado la capacidad espiritual de saber que la excelente espiritualidad en última instancia no se muestra usted hincado y llorando en un cuarto. No. O sea, ahí fácil. La solidez de la espiritualidad se demuestra en las relaciones interpersonales, con tanta gente tan complicada para trabajar, con tanta gente con mentalidades diferentes, con tanta gente con culturas diferentes, conocimientos diferentes, vienen con trayectorias de familia diferentes y de repente toda esa diferencia se mete en un ministerio. Qué complicado resulta eso. Es un lío. Para servir se requiere un alto índice de calidad espiritual. Porque usted, desde su espiritualidad individual, es movido a servir en un grupo de personas. De repente se dará cuenta, y ojo con esto, que su primera experiencia a veces en el servicio le mató su espiritualidad. Y dice, no, yo tan llena de Dios que iba, y miren lo que me pasó en mi primer servicio. Bajé frustrado. ¿Qué pasa? ¿Acaso su espiritualidad no era de verdad? No, ¿cómo no? Sí, es de verdad. Solo que es una espiritualidad limitada. ¿Por qué? Porque todavía su espiritualidad no ha alcanzado la calidad suficiente para permanecer con ese vigor, con esa nutrición, con ese fuego, aún estando en un contexto de adversidad en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué debe hacer usted que dice, a mí me mataron en mi primer servicio? Reconocer que su espiritualidad todavía no está robusta para resistir los conflictos interpersonales y por tanto debe profundizar en su espiritualidad de tal manera que usted suba a servir, encuentre personas que la van a ver mal, que la van a, no sé qué más le puedan hacer, pero que usted va y se mantiene en esa espiritualidad, que las actitudes y reacciones de las personas no afectan sus compromisos con Dios. O sea, ha subido la calidad de la espiritualidad de tal manera que ahora ha adquirido resistencia, componente que no existía. La espiritualidad es un proyecto que debe crecer, aumentarse.
Y muchos son buenos para vivir su espiritualidad en la intimidad. No, yo en mi casa estoy bien feliz. No, si así cualquiera, hermanitos. Venir a trabajar con tanta diablita o diablito, ese es el asunto. Y es ahí donde muchos no logran alcanzar un nivel de solidez espiritual, que eso no los mueve. Que va a encontrar al mismísimo Judas ahí en su equipo de trabajo, pero que eso no altera ni su llamado ni su compromiso. Entonces, ¿acaso es problema de la gente? La gente siempre va a ser así. El problema es que nosotros no hemos escalonado a adquirir resistencia, niveles de resistencia espiritual. Los golpes siempre van a llegar de todas las maneras y de todos los modos. ¿Qué debemos hacer? ¿Evitar los golpes? No, no se puede. Que ya no me voy a congregar, esa no es la solución. No, ¿cómo adquiero yo? ¿Cómo adquiero yo la calidad espiritual suficiente para resistir cada vez más lo que sea? ¿Me van siguiendo, iglesia? Es como ir adquiriendo, pues sí, no es lo mismo que usted agarre un martillo y agarre algo de barro, algo de plástico, algo de madera, algo de acero, algo de titanio. El golpe del martillo va a ser siempre el mismo. Pero ¿qué le va a pasar a la casilla de barro al golpecito más pequeño del martillazo? ¿Qué le va a pasar? Se va a quebrar. Ahora, ¿es culpa del martillo o de la alcancía? Esta es la alcancía. No tiene la resistencia. Porque martillazos va a recibir siempre en todo lugar, porque la vida está llena de martillazos. Sea aquí, sea en su colonia, sea en su trabajo, sea donde sea, va a haber gente que la agarre a martillazos. Y si usted es barro, alcancía, se va a ir al primero. Usted va creciendo en la calidad y es plástico. No lo va a quebrar como al barro, pero lo va a hundir, lo va a doblar, lo va a poner chato de una zona. No se va a quebrar porque no se va a quebrar el plástico de un martillazo, pero lo va a pandear todo. Algunos quedan quebrados, otros andan pandos por ahí, va golpeado. ¿Y qué le pasó, hermano? Porque pues todo se helaba. Un martillazo que me dieron ahí en administración. Un martillazo que me dieron en seguridad. Un martillazo que me dieron ahí en la coordinación. Un martillazo que me dieron en el Ministerio de Mujeres. Un martillazo que me dieron ahí, diga el ministerio. Recuerde el martillo y el ministerio. ¿Verdad? Y todo aquí del lado así va. Ahí anda, pero doblado. ¿Verdad? Y va perdiendo utilidad porque ya no se mira tan rectecito. Puede haber uno de madera. Ese va a aguantar más. Para que se quiere no va a ser un martillazo. Le van a tener que dar un montón de martillazos. Porque es de madera y no va a aguantar a la larga. Puede haber ya algo de aluminio, va a aguantar. Algo de acero. Pero algo de titanio. Que le estén dando y usted firme. Cosquillas me hace esto. Hey, pegame por aquí, deme por favor, mira aquí. Ay, ahí me picaba. No le va a hacer nada. Porque ha desarrollado una espiritualidad capaz de mantenerse en el camino
sirviendo, comprometido con su vocación, con su llamado, y eso no dependerá de ningún entorno, sino de la solidez con que el Espíritu va construyendo en usted una espiritualidad capaz de llegar hasta el final sin hacerlo retroceder. Pero ¿de quién es tarea? Es nuestra. No podemos ir por la vida pidiendo que no nos den martillazos. No, le van a dar martillazos. No puede ir por la vida que no haya gente que le caiga mal. No, si eso sí va a ser. Ahora, Felipe es el hombre de Dios que llega a Samaria y tiene un impacto enorme. Pero cuidado, porque aún el éxito ministerial se puede volver para nosotros un problema espiritual. Digamos que no le dieron martillazos, sino que le dieron abrazos y lo reconocieron. Y usted es un siervo, una sierva, bendito usted. ¿Cómo va a reaccionar? Porque aún el elogio y la buena aceptación, el éxito ministerial, también plantea retos a nuestra espiritualidad. No solamente recibiendo golpes se manifiesta la calidad de nuestra espiritualidad, sino también recibiendo flores, halagos. Hay gente que se pierde por eso. Hay gente que la buena aceptación le hace perder los objetivos. Este es el caso de Felipe. Felipe va a terminar confundiendo su ministerio y pareciéndose su ministerio al de un personaje que se va a llamar Simón. La flaqueza de Felipe será que en lugar de ser capaz de incidir en los motivos equivocados de Simón para buscar el evangelio y para servir a Dios, él de manera imperceptible, él está siendo moldeado por la manera equivocada de entender las cosas de Dios de Simón. El riesgo de que nuestro servicio, en lugar de responder a las motivaciones sanas que proclama el Espíritu, nos dejemos influenciar por personas cuyas motivaciones para servir a Dios están equivocadas. Y entonces un liderazgo de éxito se puede convertir en un ministerio de fracaso cuando las motivaciones las hemos perdido. Por eso se nos presenta el caso de Simón, que es una manera vedada de hablar de Felipe. Lo que va a pasar con Simón es aquello, se lo digo a Pedro para que entienda Juan. Revelar la realidad de un discípulo para demostrar de cómo la cosa se ha trastornado. Ya desde antes había en esa ciudad, versículo 9, un hombre llamado. ¿Qué hacía este hombre? Versículo 9. Todos hermanitos, ¿qué hacía Simón? Él se jactaba. Oh, aquí empieza el componente. Sí, claro, la jactancia. Aquellos que se la lleva que ellos son el mero mero, ¿verdad? Que siempre están siendo el ejemplo ideal. Es que mire, yo aquí, yo allá, yo lo otro. Cuidado, por ahí empiezan problemas que revelan condiciones espirituales a raíz de ciertas capacidades o habilidades. Él se jactaba de ser un gran personaje, de ser la mera mata donde se rasca el tigre.
practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. El liderazgo de Simón, cuando no conocía al Señor, era querer tener a la gente apantallada. Querer tener a la gente, qué bárbaro Simón. Es tremendo Simón. Sorprende, apantalla, seduce. Y hay liderazgos así, hay personas así. Algunos lo traemos bien oculto, pero ahí está. Motivaciones equivocadas para ser alguien en la vida. Todos, versículo 10, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención. El ser popular, el querer ser el referente, el querer buscar protagonismo. La gente que en el servicio busca protagonismo, y si no le dan el protagonismo, se desilusiona. ¿Por qué? Porque es justamente eso lo que buscan. Es justamente eso. Que no hay un seguridad allá que diga a la gente que pase por otro lado ahí. ¿Sabes que los seguridad ahí qué están haciendo? Pues? Si por eso se ponen las cosas ahí, hombre. Gente que sirve como Diótrefes, de querer ocupar siempre el primer lugar. Y si no me dan el primer lugar, aquí se arma la crisis. La espiritualidad correcta es la que nos permite reconocer si tengo motivos equivocados para servir. Porque todos los tenemos. Porque todos somos humanos. Porque todos somos carne. O sea, todos los que están aquí, todos traemos a los caminos de Dios algunas fallas de nuestro carácter o personalidad que los traemos a la iglesia, los traemos al evangelio. Pero la correcta espiritualidad no esconde esas debilidades, no sepulta esas debilidades. La correcta espiritualidad trabaja con esos motivos ocultos que a veces tenemos para servir a Dios y fortalece un sano espíritu que nos ayuda a permanecer en el servicio libres de tales motivaciones. Felipe tenía su problema personal. Felipe se dejó arrastrar por el modelo de Simón, de realizar un ministerio sin percatarse de la superficialidad. Y dice, fíjese que así como dice, mire, vea toda la descripción de Simón, porque esa va a ser la descripción también de Felipe. Lo seguía porque por mucho tiempo, versículo 11, los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Y ahora se van a invertir los papeles. Ya no es la gente que anda detrás de Simón, sino que ahora la gente va a andar detrás de Felipe, pero va a andar detrás de Felipe como andaba la gente detrás de Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, 13, Simón mismo creyó, y después de bautizarse, ¿qué? Seguía. El mismo verbo del versículo 11, lo seguían. La gente siguiendo a Simón, la gente y particularmente Simón siguiendo a Felipe, y cumplió formalmente con lo que puede llamarse un cristiano. Creyó, se bautizó y seguía a Felipe por todas partes.
O sea, Felipe ha ocupado en Samaria el lugar de Simón. Ahora la gente ya no sigue a Felipe, sino que siguen, ya no siguen a Simón, sino a Felipe. ¿Y qué ocurre? Que el liderazgo no es para que nos sigan a nosotros, es para que sigan a Jesús. Debemos ser líderes y nos han de seguir porque es parte del liderazgo, pero para seguir a Jesús. Pero aquí se mantiene el mismo esquema, no ha cambiado el patrón, ha cambiado a quien se sigue. Felipe, de manera que no se ha percatado, Felipe cayó en la lógica de liderazgo de Simón. ¿Me van siguiendo esto? El hermano Felipe, el siervo de Dios Felipe, porque eran hombres con flaquezas y debilidades, no eran perfectos. Y esto es lo que no entendemos nosotros cuando entramos en el evangelio: la necesidad de crecer, la necesidad de desarrollarnos, de profundizar en la calidad. Usted entra y se queda como llegó. No hay esa preocupación, no hay ese esmero de entender que la calidad espiritual es un proceso y no es una cosa que meramente ocurre y ya se quedó allí. La espiritualidad debe desarrollar niveles de crecimiento y de madurez, y es tarea de todos experimentarlo. Todos venimos al evangelio así, a grosso modo, venimos de forma, como se dice, de forma bruta, y hay que irnos tallando, hay que irnos puliendo. Venimos bien romos. Dios nos regala dones, pero no confunda, por favor, los dones, porque lo que Felipe ha hecho hasta hoy, cuando hay señales milagrosas y endemoniados, todo eso en el fondo no es obra de Felipe, porque eso es la obra de la gracia. O sea, los milagros y la predicación es cosa de los dones. Eso es fruto del don. Pero ya comenzar a servir y ser líder y trabajar, ya se revela el carácter. No lo que he recibido, lo que soy. Y son dos dimensiones que la gente no entiende. El don que yo recibo de Dios, que me da autoridad, que me da poder, que me da dones para hacer palabras, milagros, echar demonios, todo eso no soy yo. Eso no soy yo. Eso no es usted. Eso es el don de Dios en usted. Esa es la gracia de Dios en usted. Ese no es usted. Y ahí es donde la gente se pierde. Que porque Dios me usó para alabar y qué lindo aquello. Pues ya estoy completa. No. Que usted ministre en alabanza, eso es don de la gracia. Que usted predique es don de la gracia. Que ministre es don de la gracia. Que esté haciendo alguna obra de Dios por un don es la gracia. Que usted ore y sane un enfermo no es por usted. O sea, eso no habla de usted, habla de Dios. Claro, la gente se confunde. Hey, oró y sanó. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo usted. Y ese usted agarra paja. No es usted, no se confunda. Ahora, ¿quién es usted? Aquí viene el tema. ¿Cuándo sale a resurgir usted, su yo? ¿Quién es? Cuando vienen las relaciones, los conflictos, los malos ejemplos, los buenos ejemplos. O sea, ya yo salgo a relucir.
El carácter mío sale a relucir cuando me enfrento a realidades cotidianas. Este es el asunto. Pero la gente cree que porque pasó y ministró tan lindo y la gente recibió, hey, es un santo, una santa. No, no, no. Eso no habla de su carácter. El carácter se mide en criterios que hay que discernir espiritualmente. Mire, aquí Simón creyó, se bautizó, seguía a Felipe, pero Felipe nunca se dio cuenta, nunca se percató que Simón estaba tan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque él entra en la lógica de servir como lo hacía Simón. El liderazgo se ve afectado por la influencia de Simón, de tal manera que en lugar de influenciar yo a Simón, Simón me ha influenciado a mí. La espiritualidad es cosa de influencias, capacidad para transformar, capacidad para que otros sigan el ejemplo de Jesucristo. El asunto es que Felipe no ha sido capaz de incidir en las profundidades de Simón, pero Simón ha sido capaz de incidir en las profundidades de Felipe. De tal manera que Felipe está reproduciendo el modelo simónico y no está Simón reproduciendo un modelo de Jesús en la vida de Felipe. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es lo que dice el versículo 16. ¿Qué había ocurrido en la gente? 16. ¿Cuál era el resultado de ese ministerio? El Espíritu no había descendido sobre ninguno de ellos. Es decir, no había una experiencia espiritual en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el ministerio de Felipe estaba entorpecido por una manera equivocada de ejercer el liderazgo. Y el Espíritu no va a acompañar modelos distorsionados que aparentemente están bien, pero que en última instancia no ponen a las personas al servicio de Jesucristo, sino al servicio de intereses ajenos a la causa de Jesucristo. Y eso pasaba con Felipe. Resultado, no había Espíritu Santo. No había presencia del Espíritu Santo. ¿Había religión? Sí. ¿Había iglesia? Sí. ¿Habían culto? Sí. ¿Se bautizaban? Sí. ¿Creían? Sí. ¿Seguían? Sí. Pero no había vida espiritual. Este es el problema aquí. Usted puede decir, no, si yo fui al culto, no, si yo sirvo aquí, no, si yo sirvo allá. No, el tema es, ¿hay vida del Espíritu en usted? ¿Hay vida del Espíritu creciendo, insuflando, soplando, encendiéndose en usted? ¿Es usted una persona que en lugar de deteriorarse en su espiritualidad se va encendiendo cada vez más? Las razones de venir a la casa del Señor, las razones para servir, es por el soplo del Espíritu. ¿O qué lo tiene sirviendo aquí? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Qué lo tiene sirviendo aquí? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Un familiar? No. Si estamos aquí debe ser por razones personales. Por eso hay un contraste entre el ministerio de Felipe y el ministerio de Pedro y Juan. Porque cuando se hable de Felipe, se va a hablar como de Simón, se va a hablar de masa. Cuando se hable de Pedro y de Juan, se va a hablar de individualidad. Ellos fueron uno por uno ministrándolos. No fue aquella cosa de la multitud, no fue aquello del exhibicionismo, no fue aquello de que, no,
uno por uno, porque la experiencia del Espíritu son cosas personales. Usted es responsable de su propia experiencia espiritual. Usted es responsable de tomar su guacal, ir a la fuente y beber agua del Espíritu. Eso son cosas personales. Eso es algo muy particular. Yo no lo voy a llevar a la fuerza. Usted debe anhelar que en lugar de marchitarse, usted experimente un crecimiento. Por eso, una de las medidas, y eso lo vamos a ver en el lanzamiento, que va a tomar el Espíritu para curar ese populismo de Felipe, es sacarlo de ese movimiento de Samaria, llevarlo al desierto para ministrar a una sola persona. Después de salir de ese gran movimiento en Samaria, el Espíritu le dice: te me vas a ir al lugar desierto, o sea, a un lugar solo, y vas a ministrar solo a una persona, para que Felipe entienda que la grandeza de él como siervo no tiene que ver con masas ni popularidad, sino con hacer lo que Dios le mande hacer, aunque sea una sola persona. Los criterios de éxito espiritual a veces están equivocados. Los criterios de éxito espiritual estamos distorsionados. Creemos que valemos en la medida que se llenan algunas expectativas personales. Valemos en la medida que llenamos las expectativas del llamado divino. Somos valiosos para Dios en la medida que hacemos aquello para lo cual Él nos mandó a llamar. Somos valiosos en la medida que nos mantenemos en una creciente espiritualidad que nos permita avanzar y seguir. Termino con esto. Simón, cuando vio todo eso, él quería tener ese poder. Otra vez, hay ambición. No hay deseo de servir, hay ambición. No hay deseo de darse, hay ambición. Denme a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Lo que quiere él es adquirir la espiritualidad a cambio de dinero. La espiritualidad no se adquiere por su marido ni por su mujer. Usted puede tener la mujer más espiritual, pero por más que estén juntos y tengan relaciones, la espiritualidad no se le va a transferir. No esté equivocado, hermanito o hermanita. La espiritualidad de su esposo o de su esposa no se da ni por besos, ni por abrazos, ni por intimidad. Eso no se pasa por ahí. Cada quien la construye. A veces creemos que la espiritualidad, deme de su espiritualidad. Ah, qué fácil fuera así, hermanitos. Ese es un trabajo cotidiano de construir espiritualidad. Es trabajo y esfuerzo permanente. Él quiere las cosas fáciles. Deme eso, por favor. No, si así fuera, hermanito, todos estaríamos bien. Esto requiere esfuerzo. Día a día, construir una espiritualidad. Pastor, ore para que su espiritualidad se me pase a mí. La mía es la mía, la suya vea cómo la construye. Yo le enseño el camino, yo le doy la palabra, pero usted la tiene que correr solo. Es más, la mía quizás ni le va a servir a usted. La mía es la que me sirve a mí. Lo que me ha enseñado a mí el Espíritu para crecer, consolidar y desarrollarme. A usted no sé por dónde lo va a llevar. Busque esa espiritualidad. Ahora, la respuesta de Pedro habla no solo de Simón, sino también de Felipe. Que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto. No tienes herencia.
le dice, no tienes herencia en estas cosas de Dios. Es lastimoso entender que la falta de espiritualidad nos aparta de la herencia de Dios. Esto es bien delicado, hermanitos. Al no construir una espiritualidad que nazca del Espíritu, nosotros nos estamos privando de la herencia en Dios. Es la palabra que usa el Antiguo Testamento para hablar de la participación de Israel en la herencia de la tierra. Al no desarrollar nuestra espiritualidad, ¿sabe qué está pasando, hermanos? Nos estamos privando de nuestra herencia en Dios. Por eso muchas personas que no cultivan la espiritualidad terminan marchitas, apagadas y retiradas. ¿Y qué perdieron? La herencia que Dios les tenía. Hermano, no eche a perder la parte de su herencia en Dios por el descuido de no construir espiritualidad, de no fortalecerse. Ahí donde usted siente que algo le debilitó, ahí descubra una debilidad suya, no del hermano ni de la iglesia, es suya. Y en lugar de querer cambiar al hermano, consolídese usted. De tal manera que, al margen de cómo sea el hermano, usted mantiene claro los objetivos y se mantiene firme en el Evangelio. Dice Simón, 23, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Cuando en su corazón comiencen a surgir estas dos actitudes, su corazón comienza a amargarse contra los hermanos, o le dan ganas de mejor, dice al mundo, yo me voy a fregar al mundo mejor, o comienza a desarrollar amarguras. Hermanito, son signos que su espiritualidad está necesitada de consolidarse. No es culpando al hermano o a la hermana. No, concentrémonos en nosotros. Trabajemos en nuestra espiritualidad, porque la amargura lo va a envenenar, lo va a matar y va a dañar a los demás. Y va a terminar minando la obra de Dios. Y ahí ya se metió en un lío con Dios. Y lo va a llevar por un camino de rebeldía, en el que usted mejor prefiere irse al mundo de enojado, de bravo, decepcionado. Yo mejor me voy a fregar. No. Dos signos, revísese. Ahora, Simón dice, rueguen al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que me han dicho. Roguemos al Señor entonces, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros una espiritualidad que nada nos aparte de la vocación. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, a veces nos resistimos a reconocer que la falla está en nosotros y no en otros. A veces nos creemos tan superiores y mejores que los demás, más fuertes, sólidos y santos que los otros. ¿Cuántas veces usted ha pensado que los pecados de otros le afectan? Si le afectan es porque su santidad no es santidad. Es un espejismo de santidad. Porque si usted está
con el corazón íntegro delante de Dios, la falta de integridad de otros no alterará sus compromisos con Dios. Ni se va a poner como juez de los demás. Al contrario, va a trabajar por las transformaciones de otros. ¿Cuántas veces pensamos que el otro es el problema? Si otro provocó en mí deseos de ya no venir e irme al mundo, si otro provocó en mí amarguras, quiere decir que el de la flaqueza soy yo, y debo trabajar esa flaqueza. Quiere decir que es usted, que su espiritualidad no está en el punto correcto, en el nivel adecuado, en la consistencia, en la firmeza, en la nutrición necesaria. No está en la roca y por eso los vientos lo mueven. Los ríos se lo llevan, los vientos lo doblan. Lo que Dios quiere esta mañana es que usted se examine a sí mismo y descubra cómo está de sólida su espiritualidad, de nutritiva su espiritualidad. Porque Dios lo ha llamado a servir, pero el servicio requiere espiritualidad. Y donde no hay Espíritu Santo, aquello se vuelve formal, superficial. Se requiere el Espíritu Santo. Espíritu Santo, si Felipe mismo tuvo esa falla tremenda que lo llevó a imitar un liderazgo equivocado, reconocemos, Dios, que estamos expuestos a experiencias semejantes. Espíritu Santo, trabaja en nosotros para revelar las flaquezas que todavía son parte de nuestra espiritualidad, para asumir la tarea, Dios, de buscar los caminos que traigan fortaleza a una espiritualidad que se consolide y que mantenga firme nuestra barca a lo largo de la travesía. Si esta mañana alguien quiere reconciliarse con Dios o entregarle su vida al Señor, venga. Si usted un día en esos pensamientos humanos dejó el camino sin saber que era usted que necesitaba, venga ahora al Señor. Que el Espíritu Santo lo llene, le fortalezca, le anime, le sostenga, para que nada ni nadie lo aparte del glorioso llamado, para que no termine en caminos torcidos de muerte o de destrucción. Porque en todo esto, hermanitos, el que pierde es el que se amarga y el que se aparta. Es el que pierde. Por eso la palabra le dice: usted no ha sido llamado para perder, es para ganar. Pero es el Espíritu quien debe forjarlo. Iglesia, piense en su espiritualidad, marchita o fresca. Espíritu Santo, sopla de tu viento y danos vida.
el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Salúdense. Sopla